La mañana caía pesada sobre Paseo de la Reforma. El tráfico rugía con impaciencia y el aire olía a café recién hecho y asfalto caliente. Mariana Torres subió los escalones del edificio de cristal con el corazón apretado. Llevaba 3 noches sin dormir, revisando cada coma del contrato que había traducido para el bufete norteamericano Reed & Gomez Associates. Su nombre no figuraba en ningún lugar del documento, pero cada palabra era suya. Dentro del vestíbulo, el eco de los tacones y los saludos formales la hicieron sentir invisible. En el ascensor ajustó su saco gris y respiró hondo. Aquella mañana asistiría por primera vez a una reunión con los abogados principales. Había sido invitada solo para aclarar términos. Sin embargo, en su mente, era la oportunidad de demostrar que su trabajo tenía peso, que no era solo una traductora más en la sombra. La sala de juntas estaba llena de brillo y frialdad, cristales, acero y un aire acondicionado que borraba cualquier rastro de humanidad. En un extremo, licenciado Ramírez, un hombre de sonrisa impecable y voz melosa, la saludó con fingida cordialidad. «Mariana, qué gusto verte. Siéntate junto a la pantalla, por favor». Frente a él, los abogados estadounidenses revisaban papeles con gestos de impaciencia. Mr. Collins, alto, canoso y con un acento del sur de Texas, tomó la palabra. «We need to move faster. The Mexican version is complicated». Ramírez sonrió. «No se preocupe, señor Collins. Nuestra traductora puede explicarlo». Todos voltearon hacia Mariana. Ella sintió el calor subirle al rostro. «La versión en español sigue exactamente la estructura del original», dijo con calma. «Las diferencias son solo adaptaciones jurídicas necesarias para que el texto tenga validez aquí». Collins rió con una mueca sarcástica. «¿Adaptaciones?», repitió en inglés. «You probably don't even know what this contract really says». Hubo un silencio tenso. Ramírez fingió revisar su tablet. Mariana mantuvo la mirada firme. «Lo sé muy bien, señor Collins. De hecho, fui yo quien tradujo la versión inglesa que usted tiene frente a usted». El aire pareció detenerse. Collins la observó incrédulo. Luego miró a Ramírez. «Ella escribió this version». «Bueno, la revisó, sí», balbuceó Ramírez. «Con nuestra supervisión». Mariana apretó los labios. Aquello era una humillación pública, pero también una revelación. Entendió en un solo instante que su trabajo era invisible porque así convenía. Y esa risa, esa burla, encendió algo en su interior. Mientras Collins retomaba la explicación, Mariana observó los rostros alrededor. Secretarias tomando notas, asistentes asintiendo sin entender. Todos parecían acostumbrados a obedecer, pero ella no. No después de haber dedicado años a estudiar cada término, cada matiz del derecho comparado. En su cuaderno escribió en silencio: «Nadie notará tu trabajo hasta que te atrevas a hacerlo valer». Cuando la reunión terminó, Ramírez se acercó. «No te lo tomes personal, Mariana. Así son los extranjeros, hablan sin pensar». Ella lo miró con serenidad. «No me lo tomo personal, licenciado. Me lo tomo en serio». Salió al pasillo y respiró el olor a papel nuevo y desinfectante. Desde la ventana, la Ciudad de México se extendía con su caos y su grandeza. Recordó a su padre, siempre diciéndole que el idioma era poder. Ahora entendía por qué. Mientras caminaba hacia el elevador, una voz interior le susurró: «Te subestimaron». «No lo hagas tú también». Apretó el portafolio contra el pecho y decidió que no dejaría pasar aquella ofensa. Haría que su nombre contara, aunque tuviera que enfrentarse al despacho entero. Y si quieres saber cómo Mariana volteó la humillación a su favor, suscríbete y no te pierdas lo que viene. La tarde se deslizó lenta sobre la ciudad. El sol teñía de naranja los ventanales del piso 20, donde Mariana revisaba un documento en silencio. En la oficina, el aire olía a café recalentado y a tensión contenida. El zumbido constante de las impresoras acompañaba su concentración. Cada palabra del contrato resonaba en su mente, no por su dificultad técnica, sino por la sensación amarga de que, a pesar de su esfuerzo, nadie reconocería su autoría. En su escritorio, un pequeño cactus resistía entre pilas de papeles. Era su único toque personal en aquel espacio gris. La oficina estaba llena de jóvenes abogados de traje impecable, todos hablando con seguridad sobre cláusulas que apenas comprendían. Mariana los observaba de reojo,
Sabía que su trabajo era el cimiento silencioso sobre el que ellos construían su prestigio. Lucía, una colega del área administrativa, se acercó con 2 vasos de café. «Te vi salir de la junta», susurró. «¿Qué te dijeron esos gringos ahora?» Mariana sonrió sin alegría. «Lo de siempre, que no sé lo que traduzco». «Idiotas», respondió Lucía. «Si no fuera por ti, ni entenderían lo que firman». Mariana bajó la mirada. Quería agradecerle, pero las palabras se le trabaron en la garganta. Sentía una mezcla de orgullo herido y cansancio. Recordó cómo, al inicio, había creído que trabajar en un bufete internacional sería su gran logro profesional. Ahora comprendía que era solo una pieza reemplazable. El sonido de unos pasos firmes interrumpió la conversación. Era el licenciado Ramírez, con su sonrisa reluciente y su perfume caro. «Señorita Torres, necesito que revise la versión en inglés del acuerdo de confidencialidad. Y rápido, por favor». «Claro, licenciado», respondió con tono neutro. Ramírez asintió y se alejó sin agradecer. Lucía la miró con indignación. «Ese hombre no soporta verte brillar». «No es eso, solo no me ve», dijo Mariana. Y tenía razón. Para Ramírez, ella era invisible. Su trabajo solo importaba cuando podía servirle de escalón. Mientras el reloj marcaba las 6, las luces del atardecer daban paso al resplandor blanco de los fluorescentes. Afuera, el bullicio de la Ciudad de México se mezclaba con el rugido de los motores. Adentro, todo era orden y silencio fingido. Mariana respiró hondo y se concentró en la pantalla. Las letras danzaban ante sus ojos, pero su mente estaba en otro lugar. Pensó en su madre, maestra de primaria en Guadalajara, que siempre le repetía: «El conocimiento te hará libre, pero la dignidad te hará fuerte». Aquellas palabras la sostenían cada vez que alguien la menospreciaba. Una notificación apareció en la esquina del monitor: «Reunión interna con socios. Mañana 9:00 AM». Mariana sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo importante se avecinaba y presentía que Ramírez tendría un papel central. Antes de irse, apagó su computadora y guardó los documentos en una carpeta azul. Cruzó la oficina vacía, observando los escritorios impecables, las tazas con logotipos extranjeros, los diplomas enmarcados. Todo parecía diseñado para impresionar, pero nada de eso le resultaba auténtico. Al salir al pasillo, escuchó murmullos provenientes de la sala de descanso. 2 abogados jóvenes hablaban entre risas. «¿Supiste lo del contrato? Collins dice que la traductora mexicana no entendió ni la mitad». «Ja, ja, ja, pues típico, siempre se creen bilingües». Mariana se detuvo, sin girarse. Dejó que las palabras le atravesaran el pecho como un recordatorio. En ese entorno, el respeto debía ganarse 2 veces, una por ser mujer y otra por ser mexicana. Al llegar al ascensor, la ciudad brillaba detrás del vidrio como un mapa de promesas y decepciones. Mientras descendía, pensó en todo lo que había callado para mantener su puesto. Tal vez había llegado el momento de dejar de callar. Cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo, el aire fresco de la noche la envolvió. Tomó su bolso, ajustó el saco y caminó hacia la calle. No sabía lo que el día siguiente traería, pero tenía la certeza de que ya no seguiría siendo invisible. La mañana siguiente, Mariana llegó al bufete con el corazón acelerado. La reunión interna con los socios comenzaría en pocos minutos, y algo dentro de ella le decía que no sería una simple revisión de rutina. El cielo gris filtraba una luz apagada sobre los ventanales del edificio, como si presagiara un día pesado. En su escritorio, el documento del contrato descansaba abierto, lleno de marcas, notas y observaciones en inglés y español. Mientras tomaba un sorbo de café, notó algo extraño en una de las cláusulas finales. En la versión que había entregado días atrás, la sección sobre responsabilidad financiera decía claramente: «Las partes asumirán proporcionalmente los costos derivados del incumplimiento». Sin embargo, en el archivo actual, esa línea había sido reemplazada por una versión ambigua. La parte local cubrirá los costos administrativos en caso de discrepancia. Mariana frunció el ceño. Era una modificación sutil, casi imperceptible para quien no dominara ambos idiomas, pero alteraba completamente el sentido legal del contrato. Esa frase convertía a los inversionistas mexicanos en responsables de cualquier gasto adicional,
incluso si la empresa extranjera incumplía. Su respiración se volvió más rápida. Abrió las versiones anteriores para comparar. No había duda. Alguien había cambiado el texto. «Esto no estaba así», murmuró para sí misma. Tocaron la puerta de su cubículo. Era Lucía, sosteniendo una carpeta. «¿Todo bien?», preguntó al verla pálida. «No lo sé, hay algo raro en este documento. Cambiaron una cláusula clave y nadie dijo nada». Lucía la miró con inquietud. «¿Crees que fue Ramírez?». «No tengo pruebas», respondió Mariana bajando la voz. «Pero esto no es un error». La hora de la reunión se acercaba. Mariana imprimió ambas versiones del contrato y las guardó discretamente en su bolso. No planeaba acusar a nadie, pero quería entender qué estaba pasando. En el camino hacia la sala de juntas, su mente viajaba a los años en que estudiaba en la UNAM, cuando su mentora, la doctora Carmen Álvarez, le decía: «Un traductor jurídico no solo traduce palabras, traduce responsabilidades». Recordó aquellas clases llenas de discusiones éticas, de ejemplos sobre cómo una frase mal interpretada podía cambiar el destino de una empresa o de una persona. Durante la reunión, los socios hablaron con frialdad sobre los avances del contrato. Ramírez presentó un resumen y elogió la precisión técnica del texto final. «La parte mexicana ha aceptado las condiciones sin objeción», dijo con tono seguro. Mariana sintió un vacío en el estómago. Si lo que él decía era cierto, nadie había notado el cambio. Mr. Collins, desde la pantalla de videoconferencia, agregó: «Perfect. Once signed, this will be a model agreement for future partnerships». Mariana quiso intervenir, pero Ramírez no le dio la palabra. Terminada la sesión, todos comenzaron a salir. Ella se quedó unos segundos más mirando los papeles en silencio, mientras Ramírez guardaba su computadora. «Buen trabajo, Mariana», le dijo al pasar. «Por fin todo está bajo control». «¿Bajo control?», repitió ella, conteniendo la rabia. Ramírez le sonrió, sin detenerse. «Así es, no te preocupes por los detalles». Cuando él se fue, Mariana sintió el peso de esas palabras. «No te preocupes por los detalles». Justo eso era lo que más la inquietaba. Esa noche, en su pequeño departamento de la colonia Roma, volvió a revisar el contrato. Cada línea le revelaba una verdad más incómoda. Había manos invisibles moviendo las piezas detrás del documento, y ella, sin saberlo, podía estar siendo cómplice de algo injusto. Encendió una lámpara y buscó el número de doña Carmen en su libreta. Después de varios tonos, escuchó la voz pausada de su antigua profesora. «Mariana, qué sorpresa. Doctora, necesito su consejo. Creo que alguien alteró un contrato que traduje. ¿Estás segura?». «Completamente. Pero si lo denuncio, puedo perder mi trabajo». Del otro lado, hubo un silencio. «Entonces, hija, decide qué pesa más, tu empleo o tu conciencia». Mariana colgó y se quedó mirando la ciudad desde su ventana. Las luces parpadeaban como secretos que nadie quería ver. En el fondo, sabía que aquella decisión marcaría el rumbo de todo lo que vendría. El martes amaneció con un cielo tan limpio que parecía una promesa. Mariana llegó al bufete antes de todos, con las ojeras marcadas y un propósito claro. No dejaría pasar aquella manipulación en silencio. Había pasado la noche comparando cláusulas, imprimiendo versiones, preparando argumentos. Cada palabra subrayada era una prueba de que algo grave se escondía tras la fachada elegante del contrato. A las 9 en punto, el grupo de abogados se reunió en la gran sala de juntas. Las luces frías, el aroma a café americano y el zumbido de los proyectores creaban una atmósfera tensa. Mr. Collins estaba allí, impecable como siempre, con su corbata azul y su mirada impaciente. A su lado, Ramírez sostenía una carpeta gruesa, rebosante de documentos que fingía dominar. «Buenos días a todos», comenzó Collins en inglés. «Hoy revisaremos las modificaciones finales antes de enviar el contrato a firma». Mariana, sentada al fondo, escuchaba con atención. Cada palabra le pesaba como un golpe. Cuando Collins habló sobre la cláusula que ella sabía adulterada, levantó la mano con decisión. «Disculpe, señor Collins, esa redacción no corresponde a la versión validada. La original no asignaba la totalidad de los costos a la parte local». Collins frunció el ceño, molesto por la interrupción. «¿Miss Torres está segura?». Esa cláusula fue revisada por el licenciado Ramírez y su equipo. Ramírez sonrió fingiendo calma. «Así es, señor Collins.
Hicimos una adaptación menor para ajustarla al marco mexicano. No fue menor, replicó Mariana. Cambia completamente la responsabilidad legal del contrato. Hubo un silencio pesado. Collins soltó una breve carcajada. You worry too much. It's just legal language. Sometimes you translators don't really get the big picture. Esa frase cayó como un golpe seco. Las risas de algunos asistentes resonaron como ecos de desprecio. Mariana sintió un ardor en el pecho, pero no bajó la mirada. Con todo respeto, dijo en voz firme, no es un tema de idioma, sino de integridad jurídica. Las palabras que ustedes llaman simples matices pueden costarle millones de pesos a esta empresa. Ramírez intervino antes de que Collins respondiera. Tranquila, Mariana. No dramatices, lo revisaremos después. Ella respiró hondo. Sabía que ese después significaba nunca. Guardó sus copias del contrato en silencio, mientras el resto continuaba con sus presentaciones. Cada risa, cada mirada condescendiente alimentaba su decisión. Al finalizar la reunión, Collins se acercó al grupo de socios y en un tono casi burlón comentó, I guess translators here take their jobs very seriously, maybe too seriously. Ramírez rió con él, dándole una palmada en el hombro. Es parte de su carácter, siempre tan meticulosa. Mariana los observó desde la puerta. Aquella alianza de arrogancia y complicidad le resultó nauseabunda. Mientras recogía sus papeles, se acercó Lucía con el ceño fruncido. Te escuché desde la oficina, le dijo en voz baja. Ten cuidado, Mariana. A ellos no les gusta que los contradigan. Lo sé, respondió ajustando su bolso. Pero tampoco me gusta que me tomen por tonta. El resto del día lo pasó revisando correos y evitando el contacto con Ramírez. Sin embargo, a media tarde, recibió una notificación. Revisión de documento en privado, 17:30 ARS. Era una cita programada por él. Cuando la hora llegó, Ramírez la esperaba en su despacho, con la puerta entreabierta y una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Mariana, cierra la puerta, por favor. Ella lo hizo sin decir palabra. No tienes idea del problema que podrías causar con tus observaciones, dijo él sin rodeos. Aquí hay decisiones que superan tu nivel. ¿Decisiones o manipulaciones?, replicó con calma. Ramírez la miró con frialdad. Te aconsejo no meterte donde no te llaman. Si sigues cuestionando a los socios, terminarás afuera. Mariana sostuvo su mirada. Prefiero eso a quedarme callada sabiendo que están torciendo la ley. Salió del despacho sin mirar atrás. Al caminar por el pasillo vacío, una certeza se instaló en su mente. Aquel enfrentamiento apenas comenzaba. El eco de los pasos resonaba en los pasillos del bufete. Era tarde. La mayoría de los empleados ya se había ido, pero Mariana seguía ahí, decidida a revisar cada detalle del contrato antes de que fuera enviado. El silencio del edificio contrastaba con el ruido que hervía dentro de su mente. No podía dejar de pensar en la advertencia de Ramírez y en las risas de Collins. El reloj marcaba las 8 cuando escuchó voces al final del pasillo. Reconoció el timbre arrogante de Ramírez y el acento arrastrado de Collins. Se detuvo sin hacer ruido. Las voces eran claras, bajas, pero cargadas de complicidad. «So, it's done?» preguntó Collins. «Por supuesto», respondió Ramírez en un tono confiado. «Nadie va a notar los cambios. El contrato será firmado tal como lo planeamos. Good. You understand what's at stake. This deal has to look clean». Mariana sintió un escalofrío. Se acercó apenas lo suficiente para escuchar mejor. «¿Y la traductora?», preguntó Collins bajando la voz. «Esa mujer no representa un problema», respondió Ramírez con desprecio. «Le gusta jugar a la moralidad, pero no tiene poder. Si insiste, la despedimos y listo». El corazón de Mariana se aceleró. Dio un paso atrás sin querer, y una carpeta se deslizó de sus manos golpeando el suelo. Las voces se detuvieron de inmediato. «¿Quién anda ahí?», gritó Ramírez. Ella recogió la carpeta con rapidez y caminó hacia el ascensor como si nada. Alcanzó a oír cómo abrían la puerta del pasillo. «Debe haber sido la de limpieza», dijo Collins restándole importancia. «Sí», respondió Ramírez, aunque su tono sonaba tenso. Mariana entró al ascensor y respiró profundamente. Sus manos temblaban. Ya no era una sospecha. Habían manipulado el contrato deliberadamente. Había escuchado la confirmación con sus propios oídos.
Al llegar al lobby, encontró a Lucía esperando con su abrigo en la mano. ¿Todavía aquí? Pensé que ya te habías ido. Tenía trabajo pendiente, dijo Mariana intentando sonar tranquila. Lucía la miró con curiosidad. Tienes una cara... Algo pasó, ¿verdad? Mariana dudó unos segundos antes de responder. Escuché a Ramírez hablando con Collins. Están escondiendo algo. Cambiaron cláusulas del contrato y quieren que parezca un error. Lucía abrió los ojos, sorprendida. ¿Estás segura? Completamente. Mariana, eso es grave. Si dices algo podrían despedirte. Y si no digo nada seré parte del engaño, replicó, firme. Caminaron juntas hasta la salida. Afuera, el aire de la Ciudad de México estaba fresco, con el olor a gasolina y tamales mezclándose entre las luces de la avenida. Podemos encontrar pruebas, dijo Lucía en voz baja. El sistema guarda versiones automáticas de todos los documentos. Si alguien hizo cambios, debe haber un registro. Mariana la miró con esperanza. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? Claro, respondió sin dudar, pero tenemos que hacerlo sin que nadie se entere. El plan comenzó a formarse entre susurros. Revisarían el servidor interno, buscarían las modificaciones y las guardarían en un respaldo. Si lograban demostrar que el contrato había sido alterado, tendrían la evidencia necesaria. Hazlo desde mi computadora, sugirió Lucía. Nadie sospecha de mí. Perfecto, dijo Mariana. Mañana temprano lo intentaremos. Antes de despedirse, Mariana levantó la vista hacia el edificio del bufete. Las luces del último piso aún estaban encendidas. Sabía que Ramírez seguía allí, tal vez planeando su próximo movimiento. Lucía tocó su brazo. Ten cuidado, amiga. Ellos juegan sucio. Lo sé, respondió Mariana, pero ya no pienso quedarme callada. Mientras caminaba hacia su coche, sintió una mezcla de miedo y determinación. Aquella noche entendió que el silencio tenía un precio demasiado alto. La madrugada cayó sobre la ciudad con una llovizna persistente. Mariana no podía dormir. Las palabras que había escuchado en el pasillo la perseguían como un eco imposible de silenciar. En su mente se repetían las voces de Collins y Ramírez, las risas cómplices, el descaro. Se sentó en la cama y miró por la ventana. Los faros de los autos se deslizaban entre el agua como líneas de luz temblorosas. Tomó su libreta de notas y comenzó a escribir. No sabía si lo hacía para desahogarse o para no olvidar. Cada palabra era una forma de resistir. La ética no se negocia, anotó con firmeza. Aquella frase era casi un mantra heredado de su padre. Recordó entonces la última conversación que tuvo con él, años atrás antes de morir. Su padre, contador público en Guadalajara, había sido acusado injustamente de un error en los balances de una empresa. Lo despidieron sin darle oportunidad de defenderse. En casa, la vergüenza y la desesperación los envolvieron durante meses. Ella aún podía escuchar su voz. Nunca firmes algo que no entiendas, hija. Un papel puede destruirte o salvarte. Desde entonces, Mariana había dedicado su vida a comprender cada palabra, cada cláusula, cada traducción. Por eso, le resultaba insoportable la idea de callar ante una manipulación deliberada. El amanecer la encontró con los ojos rojos, pero la mente clara. Se preparó un café fuerte y revisó los correos de la oficina. Uno de ellos, enviado por Ramírez a medianoche, le heló la sangre. Revisión final del contrato. Envío a firma hoy 12:00 p.m. Tenía pocas horas para actuar. Encendió su computadora y repasó mentalmente lo que Lucía le había dicho. El sistema guardaba versiones automáticas. Si lograban acceder a los registros internos, encontrarían la evidencia de los cambios. Antes de salir, tomó una carpeta vieja del estante. Dentro guardaba una carta amarillenta, una recomendación escrita por la doctora Carmen Álvarez, su mentora de la universidad. La integridad profesional no se mide por títulos, sino por decisiones. Esas palabras parecían cobrar nuevo sentido ahora. El cielo seguía nublado cuando llegó al bufete. En el elevador, los empleados conversaban sobre trivialidades, ajenos a la tormenta que se gestaba. Ella apenas los escuchó. En el piso 20, el aire olía a humedad y desinfectante. Encendió su computadora y mientras esperaba a Lucía, abrió el documento por última vez. Al revisar las notas internas notó algo inesperado, un nombre diferente en la lista de modificaciones. Usuario, Cotter Ramírez, ADM.
La evidencia estaba ahí a simple vista. Sintió un estremecimiento. Lucía apareció poco después con un semblante preocupado. ¿Dormiste algo? Casi nada, pero encontré esto. Le mostró la pantalla. Él mismo hizo las modificaciones. Lucía arqueó las cejas. ¿Vas a denunciarlo? Mariana suspiró. Aún no lo sé. Si lo hago sin pruebas sólidas, me destruirán. Pasaron la mañana revisando archivos, copiando registros en una memoria USB. Cada clic era un riesgo. A las 11, un mensaje interno alertó. Revisión de seguridad programada por el área de sistemas. Lucía palideció. Van a revisar los accesos. Tenemos que terminar ya. Solo un minuto más, dijo Mariana copiando los últimos archivos. Cuando por fin terminaron, guardó la memoria en su bolsillo. En su interior, una mezcla de alivio y miedo la consumía. Había cruzado una línea y no sabía si podría volver atrás. Antes del mediodía, Ramírez apareció en su oficina. «Torres», dijo con una sonrisa forzada, «necesito que me envíes la versión final del contrato». «Ya está lista, licenciado», respondió sin mirarlo. «Pero hay algo que debemos discutir». «No hay nada que discutir. El documento se enviará hoy mismo». Se alejó sin darle oportunidad de hablar. Ella lo observó irse, con la memoria escondida en la mano y una determinación nueva latiendo en el pecho. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también sabía que su padre tendría orgullo de ella. Esa tarde, cuando la lluvia volvió a caer sobre Reforma, Mariana comprendió que el verdadero peso de la ética no estaba en las palabras que uno decía, sino en las decisiones que estaba dispuesto a sostener. El amanecer del jueves trajo una luz pálida que apenas se filtraba entre las nubes. Mariana llegó al bufete antes de las 7, con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Tenía la memoria USB guardada en el forro interno de su bolso, como si fuera una joya prohibida. Sabía que ese pequeño objeto contenía la verdad, la prueba de que Ramírez había manipulado el contrato. Lucía llegó poco después, con una mirada nerviosa. «¿Estás segura de querer hacer esto hoy?», preguntó en voz baja. «Sí, no podemos esperar más», respondió Mariana. «Si el documento se firma, todo quedará enterrado». Encendieron la computadora de Lucía y accedieron al sistema interno. El cursor parpadeaba sobre la carpeta de versiones automáticas. Mariana sentía las manos frías. Tecleó con precisión los comandos que recordaba. Una lista de archivos apareció en la pantalla. Había decenas, cada uno con un sello de fecha y hora. «Mira», dijo Lucía, «ahí está el cambio. Versión del martes, usuario J. Ramírez Adem». Mariana abrió el archivo y comparó línea por línea con su traducción original. La diferencia estaba ahí, clara como una herida. «Aquí está», susurró. «Esta es la prueba». Copiaron los documentos en la memoria USB, junto con los registros del sistema. Cuando terminaron, Mariana respiró hondo por primera vez en horas. «Con esto basta, ya no podrán negarlo». Pero su alivio duró poco. Una notificación apareció en la pantalla. «Actividad inusual detectada en servidor. Supervisor de sistemas ha sido notificado». Lucía palideció. «Nos descubrieron». Mariana cerró la ventana de inmediato. «Desconecta todo», ordenó con calma. «Rápido». Apagaron el equipo y se levantaron casi al mismo tiempo. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. Era Héctor, el encargado de sistemas, un hombre joven con mirada inquisitiva. «¿Qué están haciendo aquí tan temprano?», preguntó. Lucía improvisó una sonrisa. «Solo estábamos preparando unos informes. El servidor se puso lento y no tenían autorización para entrar al sistema de versiones», interrumpió él, cruzando los brazos. Mariana sostuvo su mirada. «Héctor, sé que tienes acceso a los registros. Solo dime una cosa. ¿Alguien más modificó el contrato esta semana?». Él vaciló. «No debería responder eso». «Por favor», insistió ella. «Es importante». El hombre bajó la voz. «Vi los registros. Hubo cambios hechos desde la cuenta del licenciado Ramírez, pero me pidieron no comentarlo. Eso confirmó lo que ella ya sabía». «Gracias», dijo con sinceridad. «No diré que hablaste conmigo». Cuando él se fue, Lucía se dejó caer en la silla. «Esto se está saliendo de control». «Lo sé», respondió Mariana. «Pero ya no hay vuelta atrás». Guardó la memoria en su bolso y revisó el reloj. Eran las 9. Faltaban 3 horas para que el contrato fuera enviado. A media mañana, Ramírez la llamó a su oficina.
Torres, dijo con una sonrisa cortante, el documento será enviado al mediodía. Necesito que prepares una nota para acompañarlo. Mariana lo observó en silencio. Antes de hacerlo, quisiera hablar sobre las modificaciones de la cláusula 32. ¿Otra vez con eso?, bufó Ramírez. Ya te dije que no es asunto tuyo. Sí lo es, dijo ella firme. Porque el texto original lleva mi nombre como traductora, y lo que están por firmar no es lo que yo escribí. Ramírez se incorporó lentamente, cruzando el escritorio. Te estás metiendo en terreno peligroso, Mariana. La verdad no es peligrosa, respondió sin temblar. El silencio sí. Él la miró con una mezcla de desprecio y alarma. No tienes pruebas. Sí las tengo, dijo ella, y su voz fue un filo contenido. Y no pienso callar. Salió de la oficina dejando atrás el eco de sus palabras. En el pasillo, respiró profundamente. El miedo seguía allí, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la traductora invisible, era la mujer que había encontrado la prueba. El reloj marcaba las 11:45, cuando Mariana sintió que el aire del bufete se volvía más denso. Desde su escritorio veía cómo los correos iban y venían, cómo los socios caminaban con prisa por los pasillos, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse. La memoria USB seguía guardada en su bolso, como una carga invisible que pesaba más que cualquier documento. A las 12 en punto, un mensaje apareció en su pantalla. Reunión urgente en Sala 3. Asunto: contrato Reed & Gómez. Supo de inmediato que era una cita que no podía evitar. Caminó hacia la sala con pasos medidos, sintiendo el corazón golpearle en las sienes. Dentro, la esperaban Ramírez, Collins y 2 socios del área legal. El ambiente era tenso, cortante. «Siéntese, Torres», ordenó Ramírez con voz fría. Ella obedeció. Collins la observaba con una sonrisa apenas disimulada. «Hemos recibido una alerta de seguridad esta mañana», dijo Ramírez. «Alguien accedió al sistema sin autorización». Mariana mantuvo la calma. «Estaba revisando las versiones del contrato como parte de mi trabajo. No era su función», intervino uno de los socios, un hombre mayor con lentes gruesos. «Usted no tenía permiso para entrar a esos archivos». Ramírez continuó. «El acceso fue rastreado desde la cuenta de la señorita Lucía Hernández, del área administrativa, y curiosamente usted estaba con ella». Mariana apretó las manos sobre su regazo. «Buscábamos inconsistencias», respondió. «Hay modificaciones hechas por usted, licenciado, que cambian completamente el sentido del acuerdo». Collins soltó una risa breve. «That's absurd. She's making things up to cover her mistake». Ramírez la miró con un brillo de triunfo. «¿Tiene pruebas, Torres? Porque si no las tiene, esto será considerado una violación grave de confidencialidad». Mariana respiró hondo. «Las tengo, y están a salvo». El silencio cayó sobre la sala. Collins cruzó los brazos. «Listen, Miss Torres, you are accusing a senior partner of fraud. That's not something you can walk away from easily». «No lo estoy acusando», replicó ella. «Solo estoy diciendo la verdad». El socio mayor se inclinó hacia adelante. «Torres, usted entiende que esta conversación no saldrá de esta oficina, ¿verdad? Si decide insistir en sus afirmaciones, habrá consecuencias legales». «Lo entiendo», dijo con firmeza, «pero no me retractaré». Ramírez se levantó con un gesto teatral. «Esto es una falta de respeto intolerable. Desde este momento, queda suspendida. Entréguele sus credenciales a Recursos Humanos». Mariana se puso de pie. Por dentro, el miedo le ardía como fuego, pero su voz no tembló. «Puede suspenderme, pero no puede borrar los hechos. Los documentos existen, y alguien tendrá que responder por ellos». Collins la miró con desprecio. «You just ruined your career, señorita». Ella lo sostuvo con la mirada. «No, señor Collins, hoy la estoy recuperando». Salió de la sala bajo la mirada fría de los socios. Mientras caminaba por el pasillo, escuchó los murmullos detrás de ella. Las puertas que se cerraban, el rumor del poder protegiéndose a sí mismo. Cuando llegó a su escritorio, Lucía la esperaba con los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó?» «Me suspendieron», dijo Mariana con serenidad, «pero ya no importa. Tenemos lo que necesitamos». Lucía se mordió el labio, nerviosa. «¿Y ahora qué harás?» «No lo sé todavía», respondió Mariana, «pero no pienso quedarme callada». Tomó sus cosas con calma, guardó la memoria en el interior de su saco
y se dirigió al elevador. Cada paso le pesaba, pero también sentía una fuerza nueva, una convicción que no había sentido antes. Cuando las puertas se cerraron, vio reflejado su rostro en el espejo metálico. Estaba cansada, pero firme. La mujer que una vez tradujo en silencio, ahora cargaba la verdad entre las manos, sabiendo que cada palabra tendría un precio. El sonido metálico del elevador marcó el fin de una etapa. Mariana salió al vestíbulo con el pulso acelerado, sosteniendo en una mano el sobre de su suspensión y en la otra su bolso. Cada paso era un recordatorio del costo de decir la verdad. Los empleados evitaban mirarla. Sabían lo que significaba ser llamada a recursos humanos en aquel bufete. Nadie regresaba igual. Mientras entregaba su gafete, la recepcionista apenas levantó la vista. «Lo siento, Mariana», dijo con voz baja. «No te preocupes», respondió ella. «No hiciste nada malo». Afuera la tarde se extendía sobre la avenida Insurgentes con un cielo turbio. El aire olía a gasolina y humedad. Mariana caminó sin rumbo, sintiendo el peso de la injusticia sobre los hombros. Había hecho lo correcto, pero el mundo no siempre premiaba la honestidad. Se detuvo frente a un puesto de periódicos. Los titulares hablaban de política, economía, escándalos ajenos. Pensó en lo fácil que era ocultar la verdad cuando nadie estaba dispuesto a escucharla. Encendió su teléfono. Decenas de mensajes sin leer. Algunos de compañeros que fingían preocupación, otros de números desconocidos. Ninguno de ellos importaba. El único mensaje que realmente la tocó fue el de Lucía. «Estoy contigo. Nos vemos en el café de siempre». Minutos después se encontraron en una cafetería de la colonia Roma, un refugio de madera vieja y olor a pan recién hecho. Lucía la abrazó sin decir palabra. «Lo sabía», dijo finalmente. «Ramírez no iba a dejar que siguieras ahí después de enfrentarlo». «No me sorprende», respondió Mariana, mirando el vapor que se elevaba de su taza. «Pero lo que más me duele es que se salgan con la suya». Lucía se inclinó hacia ella. «Todavía no. Tenemos las pruebas. Podemos llevarlas a alguien que las use». «¿A quién?», preguntó Mariana con un suspiro. «Nadie va a creerle a una traductora despedida por violación de confidencialidad». «Tal vez», dijo Lucía con un tono decidido, «pero hay periodistas que sí escuchan». Mariana la miró, dudando. «Eso podría destruir el bufete. O salvar a la gente que están engañando», replicó Lucía. «No se trata de venganza, Mariana. Se trata de justicia». Las palabras quedaron suspendidas entre ambas. Mariana miró por la ventana. La lluvia comenzaba a caer, formando pequeños ríos sobre el pavimento. En ese instante comprendió que no podía seguir midiendo su vida por el miedo. «Está bien», dijo al fin, «pero lo haremos con cuidado. Nadie debe saber que tenemos los archivos». Lucía asintió. «Conozco a alguien en el Universal. Confía en mí». El resto de la tarde transcurrió en silencio. Mariana pensó en lo que dejaría atrás. Años de esfuerzo, noches sin dormir, un nombre que había tratado de construir con dignidad. Pero también pensó en su padre, en su promesa de no firmar nunca algo que no entendiera. Tal vez esa promesa no era solo sobre contratos, sino sobre su propia vida. Cuando la lluvia se convirtió en tormenta, se despidieron. «Ten cuidado», dijo Lucía con los ojos brillando. «No te dejes intimidar». «No lo haré», respondió Mariana abrazándola. Caminó bajo el aguacero sin paraguas, dejando que el agua le empapara el rostro. A cada paso sentía cómo la rabia se transformaba en claridad. No sabía cómo enfrentaría lo que venía, pero tenía una certeza: no podía volver atrás. Al llegar a su departamento, se quitó los zapatos y dejó el bolso sobre la mesa. Sacó la memoria USB y la colocó junto al teléfono. La miró por unos segundos, sabiendo que ese pequeño objeto contenía más poder del que imaginaba. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Mariana comprendió que había perdido su trabajo, pero había ganado algo más valioso: la libertad de actuar sin miedo. Y en el fondo, una pregunta comenzó a repetirse en su mente como un latido: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad? El lunes amaneció con un cielo claro, pero en el ambiente del bufete flotaba una tensión silenciosa. Desde su departamento, Mariana leía los titulares en su teléfono. Reed & Gómez firma acuerdo millonario con inversionistas mexicanos. La noticia confirmaba que el contrato había sido enviado y firmado,
incluso después de su suspensión. El coraje le subió por la garganta como un fuego contenido. Sabía que Ramírez no solo había logrado su objetivo, sino que ahora se presentaba como el héroe del acuerdo. La nota mencionaba su nombre varias veces, acompañado de fotografías en eventos y conferencias. Licenciado Ramírez, socio ascendente del derecho corporativo en México. Las palabras le resultaban nauseabundas. Apagó el teléfono y respiró hondo. No podía quedarse inmóvil. Aquella injusticia no terminaría allí. Tomó su bolso, metió la memoria USB y salió rumbo a la casa de la doctora Carmen Álvarez, su mentora y amiga. La encontró en el jardín, rodeada de libros y papeles. «Sabía que vendrías», dijo la doctora, sin levantar la vista. «Tu silencio era demasiado largo para no tener peso». «Firmaron el contrato, Carmen», respondió Mariana con voz contenida. «Alteraron todo y ahora lo celebran como un éxito». La doctora la miró con calma. «No esperaba menos de ellos, pero dime, ¿qué piensas hacer?» «No lo sé. Tengo las pruebas, pero si las muestro, me destruirán». «Hija, ya te destruyeron», dijo la mujer con firmeza. «Lo único que te queda es decidir qué harás con los pedazos». Mariana guardó silencio. Sabía que tenía razón. «¿Crees que alguien me escucharía?», preguntó. «La justicia no siempre escucha a quien grita más fuerte, pero a veces, si hablas con verdad, alguien te oirá». Esas palabras le devolvieron la claridad que necesitaba. A la salida, llamó a Lucía. «Necesitamos hablar», le dijo. «Hoy». Se encontraron en un restaurante pequeño del centro. Lucía había impreso documentos y capturas de pantalla. «Mira esto», dijo extendiéndolo sobre la mesa. «Después de tu salida, Ramírez recibió una transferencia directa de la empresa estadounidense, honorarios por gestión internacional». Mariana frunció el ceño. «¿Cuánto?» «Casi $500,000. El golpe fue seco. No solo había manipulado el contrato, se había vendido». «Esto confirma todo», susurró Mariana. «No fue una adaptación legal, fue un soborno». Lucía asintió. «Y eso puede hundirlo si se prueba». Mariana bebió un sorbo de agua para calmarse. «Tenemos que ser inteligentes. Si los enfrentamos sin respaldo, nos callarán». «Entonces busquemos a alguien con poder», propuso Lucía. «Un periodista, un abogado independiente». «Alguien que no esté comprado», añadió Mariana. Durante un largo silencio, ambas comprendieron que estaban cruzando una frontera. Ya no se trataba solo de un contrato, sino de exponer una red de corrupción que protegía a los más poderosos. Por la tarde, Mariana caminó por Paseo de la Reforma. Los edificios espejados reflejaban una ciudad que parecía indiferente a todo. En cada rostro que pasaba, veía la misma resignación que alguna vez había sentido, la de aceptar lo injusto como inevitable. Pero ella ya no podía hacerlo. Tomó asiento en una banca y encendió su laptop. Abrió un documento nuevo, titulado Informe de Irregularidades, Ritten Gómez. Empezó a redactar con precisión, detallando cada hallazgo, cada fecha, cada nombre. Mientras escribía, recordó las palabras de su padre. «Un papel puede destruirte o salvarte. Quizás este sería el suyo». El viento movía las hojas de los árboles y por primera vez en mucho tiempo sintió una calma extraña. Sabía que la tormenta estaba lejos de terminar, pero ya no tenía miedo de enfrentarla. Al guardar el archivo, miró su reflejo en la pantalla. No era la misma mujer que había entrado al bufete semanas atrás. Ahora entendía que el poder no siempre se sostenía con leyes, sino con verdades que alguien se atreve a decir. Y ella estaba lista para hablar. La tarde caía sobre la ciudad, con un resplandor anaranjado que teñía los edificios. Mariana había pasado todo el día encerrada, revisando y corrigiendo su informe. Cada palabra debía ser exacta, cada afirmación respaldada por pruebas. No podía permitirse errores. A un lado, la memoria USB brillaba bajo la luz de la lámpara, como si la verdad tuviera un peso físico que no la dejaba descansar. A las 6, su teléfono vibró. Era Lucía. «Ya tengo el contacto», dijo al contestar. «Se llama Julián Ortega, periodista de investigación de El Universal. Me debe un favor. ¿Confías en él?», preguntó Mariana. «Con mi vida, y eso es mucho decir. Quiere verte esta noche. Dice que mientras más pronto tengamos todo, mejor». Mariana dudó unos segundos, pero sabía que no tenía alternativa. Tomó su abrigo y salió rumbo al punto de encuentro.
Un café discreto en la colonia Cuauhtémoc. Julián Ortega estaba sentado en una mesa al fondo. Era un hombre de unos 40 años, rostro sereno y mirada analítica. Se levantó para saludarla. «Así que tú eres la traductora del caso Reed and Gómez. He escuchado cosas interesantes». «No sé qué habrá escuchado», respondió Mariana. «Pero lo que tengo no son rumores, son pruebas». Le entregó una carpeta con copias de los archivos y un resumen impreso. Julián la hojeó con atención. «Cláusulas alteradas, sobornos, encubrimiento de socios. Esto es serio», murmuró. «Si es cierto, puede tener consecuencias enormes». «Es cierto», afirmó Mariana firme. «Y necesito que se sepa». El periodista la observó con interés. «¿Sabes que al publicar esto te expones? Van a tratar de desacreditarte, van a decir que eres una ex empleada resentida». «Ya lo hicieron», dijo Mariana con una sonrisa cansada. «No tengo nada más que perder». Julián guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Entonces déjame confirmar cada documento. Si todo coincide, publicaré la historia. Pero necesito tu permiso para usar tu nombre». Mariana respiró hondo. «Hazlo. Que sepan quién lo dijo». Mientras hablaban, el murmullo del café se mezclaba con el ruido lejano del tráfico. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a encenderse como promesas inciertas. Lucía llegó poco después, trayendo más documentos. «Aquí están los registros bancarios y los correos que interceptamos», le dijo a Julián. «Con esto no podrán negar nada». El periodista los revisó en silencio. «Esto puede sacudir medio Reforma», murmuró. «Pero necesito una fuente secundaria. ¿Alguien dentro del bufete que confirme tus palabras?» Mariana pensó un momento. «Tal vez Héctor, el encargado de sistemas. Él vio los registros. No quise involucrarlo, pero si lo contactas puede corroborarlo». «Perfecto», asintió Julián. «Dame 2 días». Antes de despedirse, Mariana lo miró a los ojos. «No busco venganza, solo justicia». «Entonces deja que las palabras hagan su trabajo», respondió él. «A veces la verdad tarda, pero llega». De regreso a su departamento, Mariana caminó con paso firme. El miedo seguía ahí, pero algo había cambiado. Ahora la verdad ya no estaba solo en su poder, era una corriente que comenzaba a moverse por cuenta propia. Esa noche, mientras revisaba sus notas por última vez, recibió un mensaje de Julián. «Confirmado. Publicamos el lunes». Leyó esas palabras una y otra vez. Sintió una mezcla de alivio y vértigo. Sabía que, cuando la noticia saliera, nada volvería a ser igual. Pero al mirar la ciudad desde su ventana, comprendió que todo lo que había hecho, las horas de desvelo, la humillación, la pérdida, tenía sentido. Porque al fin y al cabo, lo único que quedaría en pie serían las palabras. Y esas, por primera vez, estarían de su lado. El lunes amaneció con un aire distinto. Desde temprano, los noticieros hablaban de un escándalo que sacudía el mundo legal y empresarial. Investigación revela manipulación contractual en bufete internacional Reed and Gómez. El nombre de Mariana Torres aparecía en los titulares como la fuente principal de la denuncia. Su teléfono no dejaba de sonar, pero ella lo observaba en silencio, sin responder. La verdad ya había salido al mundo. En la pantalla, el rostro de Julián Ortega explicaba los hallazgos. Cláusulas alteradas, sobornos y corrupción entre socios. Mostraban documentos, capturas de pantalla y extractos bancarios. La evidencia era irrefutable. Las palabras «autenticado por peritos en informática» aparecían una y otra vez. Mariana sintió una mezcla de alivio y vértigo. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Había hecho lo correcto, aunque el costo fuera alto. A media mañana, los teléfonos del bufete colapsaron. En las oficinas de Reforma, el caos reinaba. Ramírez gritaba órdenes a los empleados, intentando controlar la crisis. Collins, desde Estados Unidos, exigía explicaciones inmediatas. «Diles que todo es una mentira», ordenó Collins por videollamada. «Ya lo intento», respondió Ramírez sudando. «Pero los documentos están por todas partes. No sé cómo los consiguieron». «Alguien los filtró desde adentro», gruñó Collins. «Encuentra quién fue». Mientras tanto, Mariana observaba todo desde un café en la colonia Roma, acompañada de Lucía. «Ya empezó», dijo Lucía mirando la televisión. «Ramírez está acorralado». «No me alegra verlo así», respondió Mariana con tono sereno. «No lo hice por venganza.
lo sé, pero él sí lo hizo por ambición. Y hoy está pagando por eso. El periodista Julián la llamó poco después. Mariana, el impacto ha sido enorme. La Procuraduría ya abrió una investigación. Me preguntaron si podrías dar una declaración formal. Por supuesto, contestó ella sin dudar. No tengo nada que ocultar. Por la tarde, los socios del bufete emitieron un comunicado. Estamos colaborando con las autoridades para esclarecer los hechos. Sin embargo, los rumores eran claros. Ramírez había sido suspendido indefinidamente y Collins enfrentaba presiones de su propio país. El escándalo creció con rapidez. Programas de opinión, redes sociales y portales internacionales hablaban de la valiente traductora mexicana que enfrentó a un gigante legal. Algunos la llamaban heroína, otros traidora. Pero Mariana sabía que lo importante no era la fama, sino el precedente. Esa noche recibió un mensaje inesperado de Héctor, el encargado de sistemas. Gracias por no mencionarme. Hoy vinieron a revisar los registros. Yo confirmé lo que hiciste, te debía esa. Mariana sonrió levemente. No todos los silencios eran cobardía. Algunos eran formas discretas de justicia. Horas después, Julián la contactó de nuevo. Van a emitir órdenes de comparecencia. Te llamarán como testigo principal. Entiendo, dijo Mariana. Estoy lista. Mientras hablaban, la lluvia empezó a caer suave, constante. Mariana, añadió Julián con voz seria, ¿sabes lo que lograste hoy? Solo dije la verdad. Sí, respondió él. Pero no todos se atreven a hacerlo. Colgó la llamada y se quedó mirando por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a los titulares, a los juicios y a las luchas morales. Sin embargo, dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Cuando las luces de los autos se reflejaron en los charcos, pensó en su padre y en la promesa que lo unía a ella. Nunca firmar algo que no entendiera. Ahora comprendía que esa frase no hablaba solo de contratos, sino de decisiones, de integridad. Lucía le tomó la mano. Sea lo que pase mañana, ya hiciste historia. No yo, respondió Mariana. La palabra correcta, escrita en el momento justo. En el fondo, sabía que el verdadero juicio no era el que enfrentaban los abogados, sino el que cada persona libraba consigo misma cuando debía elegir entre callar o decir la verdad. El amanecer del martes trajo consigo un silencio extraño en las oficinas de Reed & Gómez. Las persianas permanecían medio cerradas, los teléfonos no sonaban, y los pasillos, antes llenos de voces, ahora estaban vacíos. La prensa acampaba afuera del edificio, esperando declaraciones que nadie se atrevía a dar. Dentro, los empleados evitaban cruzar miradas. Algunos borraban correos antiguos, otros guardaban documentos en carpetas con nombres neutros. El miedo era palpable. La caída del bufete ya no era un rumor, sino una realidad que se expandía como una sombra sobre todos. En el despacho principal, Ramírez estaba sentado frente a su escritorio, la corbata desajustada y las manos temblorosas. Frente a él, una pila de papeles marcados con sellos judiciales. Intentó leerlos, pero las letras parecían moverse, confusas, como si el idioma le fuera ajeno. «Esto no puede estar pasando», murmuró. «No así». La puerta se abrió y uno de los socios más antiguos entró sin anunciarse. «Tienes que entregar tu renuncia, Javier», dijo con voz dura. «Ya no hay salida». «¿Renuncia?», replicó Ramírez con incredulidad. «Yo salvé este contrato». «No, lo vendiste y todos lo saben». El socio dejó sobre el escritorio un sobre cerrado. «Los estadounidenses te dejaron solo. Collins viajó anoche. Si tienes algo que decir, hazlo ahora, porque en unas horas los fiscales llegarán con citaciones». Ramírez quedó mudo. Por primera vez entendió lo que significaba estar realmente solo. Todo el poder que había acumulado durante años se desvanecía, reducido a una hoja firmada por su propia mano. Mientras tanto, Mariana aguardaba en una sala del edificio de El Universal. Julián le había pedido que esperara ahí mientras se publicaba una segunda nota con nuevos documentos. A través de un ventanal veía el movimiento del centro, autos, gente apurada, el ruido del tráfico. Todo parecía seguir igual, y sin embargo, ella sabía que algo había cambiado profundamente. Lucía llegó poco después con una sonrisa contenida. «¿Lo viste?», preguntó. «Acaban de liberar la actualización. Hay un correo interno filtrado donde Collins,
Le pide a Ramírez ajustar el lenguaje para proteger los intereses de la firma. Entonces se acabó, susurró Mariana. Ya no pueden negarlo. El teléfono de Julián sonó. Contestó con tono urgente. Sí, confirmado. La fiscalía ya entró al edificio de Reforma. Están decomisando equipos y documentos. Mariana cerró los ojos un instante, no por satisfacción, sino por una especie de alivio triste. La verdad había hecho su trabajo, pero el precio seguía siendo alto. Horas más tarde, Ramírez salió del bufete escoltado por 2 agentes. Los fotógrafos dispararon sin descanso, cegando el aire con flashes. Nadie lo tocó, nadie lo insultó, pero el silencio de sus colegas fue más cruel que cualquier palabra. En una oficina lateral, Héctor observaba todo desde una ventana. A su lado, una joven abogada murmuró, ¿Tú crees que lo merecía? No lo sé, respondió él, pero alguien tenía que decir la verdad. Mariana y Lucía vieron las imágenes por televisión. El titular era claro: caen socios de Reed & Gómez por fraude contractual. Lucía suspiró. No puedo creerlo. Yo sí, respondió Mariana sin apartar la vista. Siempre supe que las palabras mal usadas terminan cobrándose su precio. Por la noche, Julián le escribió un mensaje breve. Ganaste. Ella respondió. No, ganó la verdad. Luego apagó el teléfono y se quedó en silencio. Afuera, la ciudad rugía con su ruido habitual, pero dentro de ella reinaba una calma profunda. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de justificar nada. Había cumplido con su deber, había protegido lo único que realmente le pertenecía, su integridad. A lo lejos, una voz de noticiero cerraba el día con las palabras que resonaron como un eco de justicia. Una traductora mexicana demostró que la verdad, aunque escrita en otro idioma, siempre encuentra su forma de ser entendida. 2 semanas después del escándalo, la vida de Mariana parecía moverse en una extraña calma. Las llamadas de periodistas disminuyeron y el ruido mediático comenzó a apagarse. Sin embargo, en el silencio que quedó atrás, algo nuevo empezaba a tomar forma. Esa mañana recibió un correo con el asunto: propuesta profesional, firma internacional Lexbridge. Dudó antes de abrirlo. Al leerlo se quedó inmóvil. La empresa ofrecía que se uniera como directora del Departamento de Traducción Jurídica para América Latina. Admiramos su ética y precisión en el uso del lenguaje, decía la carta. Por primera vez, alguien reconocía su trabajo no por el escándalo, sino por su talento. Lucía la encontró unas horas después en el mismo café donde solían reunirse. ¿Qué te pasa?, preguntó notando su expresión de asombro. Me ofrecieron un puesto en Lexbridge. Quieren que dirija su nueva división en México. Lucía sonrió ampliamente. Te lo mereces, Mariana. Nadie mejor que tú para empezar de cero. No sé si quiero volver al mundo de los bufetes, admitió. Todavía tengo el sabor amargo de todo lo que pasó. No todos son iguales, replicó Lucía. Algunos todavía creen en la justicia, y tú les diste una razón para hacerlo. Mariana guardó silencio unos segundos. Sabía que aceptar ese cargo no era solo una oportunidad profesional, sino también una forma de demostrar que se podía triunfar sin renunciar a la integridad. Por la tarde sonó su teléfono. El número era desconocido, pero la voz al otro lado la congeló. Soy Collins. Hubo un silencio denso antes de que continuara. Llamo para disculparme. Mariana no respondió. Fui un arrogante, dijo él. Pensé que podíamos manipularlo todo, pero tus palabras me hicieron ver lo que realmente destruimos: la confianza. No esperaba escucharlo, contestó ella con calma. Aún así agradezco que lo diga. Espero que encuentres justicia donde nosotros solo vimos poder, añadió, y colgó sin esperar respuesta. Mariana permaneció un momento con el teléfono en la mano. No sentía rencor, solo una serenidad inesperada. Tal vez el perdón no era una excusa, sino una forma de soltar lo que ya no servía. Esa noche, se sentó frente a su computadora y redactó un correo a Lexbridge. Acepto la propuesta. Agradezco la confianza. Estoy lista para comenzar. Al presionar enviar, sintió que algo dentro de ella se cerraba con suavidad. El capítulo del miedo terminaba, y uno nuevo, el de la reconstrucción, comenzaba a escribirse. Días después, la invitaron a una conferencia en la Facultad de Derecho de la UNAM.
El auditorio estaba lleno de estudiantes y profesores que querían escucharla hablar sobre ética profesional. Al subir al estrado, sintió un nudo en la garganta. Frente a ella, en la primera fila, la doctora Carmen Álvarez la miraba con orgullo. Durante mucho tiempo creí que el lenguaje era una herramienta, comenzó Mariana. Hoy sé que es una responsabilidad. Las palabras no solo comunican, también construyen o destruyen. Yo aprendí eso de la forma más dura. Los asistentes la escuchaban en silencio. Defender la verdad cuesta, continuó. A veces te deja sin trabajo, sin amigos o sin paz. Pero cuando todo se derrumba, lo único que queda en pie es lo que fuiste capaz de decir con honestidad. El público aplaudió, no por escándalo, sino por respeto. Al finalizar la conferencia, Carmen se acercó y la abrazó. ¿Ves? Te lo dije. La justicia también se escribe. Mariana sonrió. Y a veces se traduce. Mientras caminaba por el pasillo del auditorio, una sensación de cierre la envolvió. No había ganado dinero, ni fama, ni poder. Había ganado algo más silencioso, pero mucho más valioso: el reconocimiento de su verdad. La mañana era clara en la Ciudad de México. El aire fresco de la Alameda Central se mezclaba con el aroma de los árboles recién regados y el murmullo constante de la gente. Mariana caminaba despacio, observando cómo la vida seguía su curso. Cada paso la alejaba un poco más del pasado y la acercaba a algo nuevo, algo que, por primera vez, no le generaba miedo. Llevaba en la mano un ejemplar del suplemento dominical de El Universal. En la portada se leía «Ética y lenguaje, el poder invisible de las palabras», firmado por Mariana Torres. Era su primer artículo publicado como columnista invitada. Lo había escrito días atrás con la intención de cerrar un ciclo y abrir otro. Se sentó en una banca y lo leyó una vez más, en silencio. Las palabras pueden construir puentes o levantar muros. En el mundo del derecho no solo definen contratos, sino también destinos. Cuando elegimos callar ante la corrupción, otorgamos poder a la mentira. Pero cuando decidimos hablar, aunque la voz tiemble, el lenguaje se convierte en justicia. Al terminar de leerlo, sonrió con discreción. Era la versión más honesta de sí misma, escrita sin rencor y sin miedo. Un mensaje llegó a su teléfono. Era de Lucía. «Leí tu artículo. Me hizo llorar. Gracias por recordarnos que decir la verdad también es una forma de resistencia». Mariana guardó el celular sin responder. A veces las palabras más sinceras no necesitan eco. Desde un banco cercano, la doctora Carmen la observaba con ternura. Se acercó lentamente y se sentó a su lado. «Te convertiste en lo que siempre supe que serías», dijo. «Una mujer que entiende que el lenguaje no solo traduce, también redime». Mariana la miró con gratitud. «Usted me enseñó que la ética no se estudia, se vive. Y tú lo aprendiste cuando más dolía», respondió la doctora. «Eso es lo que da valor a tus palabras». Ambas guardaron silencio, escuchando a lo lejos a un músico callejero tocar un violín desafinado. Había algo simbólico en esa melodía imperfecta, la belleza de lo que persiste a pesar del ruido. Después de unos minutos, Carmen le entregó un sobre. «Te llegó esto a mi oficina. Pensé que querrías verlo». Dentro había una carta con membrete del Lexbridge. Era la confirmación oficial de su nombramiento como directora regional de traducción jurídica. «Bienvenida a una nueva etapa», decía al final. Mariana dobló la carta con cuidado. «Ahora sí, el pasado quedó atrás». «No del todo», dijo Carmen. «El pasado no se borra, se reescribe con lo que aprendes». Mariana asintió. Miró a su alrededor. Los árboles, los vendedores ambulantes, las risas de los niños. Todo parecía tener un ritmo propio, sereno, como si el mundo estuviera en orden por unos instantes. Recordó la primera vez que había entrado en el bufete, llena de ilusión, y la última vez que salió de él, con la verdad en las manos y la incertidumbre en el alma. Todo había valido la pena. «¿Sabes qué es lo más curioso, Carmen?», preguntó de pronto. «Aquel contrato que traduje al principio, el que cambió todo, ahora me doy cuenta de que no era un documento legal, sino una lección». «¿Y cuál fue la lección?», preguntó la doctora. Mariana sonrió. «Que la justicia no se firma, se escribe con acciones». El reloj del parque marcó las 11. Carmen se levantó y le dio un abrazo. «Sigue escribiendo, Mariana. No dejes que el mundo se acostumbre al silencio». «Lo prometo».
La doctora se alejó entre la gente y Mariana permaneció allí, mirando el cielo despejado. Abrió de nuevo su artículo y subrayó una última frase. La palabra justa no busca castigo ni aplauso, solo verdad. Guardó el periódico en su bolso, respiró profundo y comenzó a caminar. Sabía que su historia no era un final, sino el comienzo de muchas otras, y mientras se perdía entre la multitud, una voz interior le susurró, clara y firme: las palabras también son justicia.